A continuación procederemos con el reconocimiento de los componentes que conforman el sistema piloto, tanto como bombas, válvulas, joystick, travel, etc. Acá tenemos el tanque hidráulico que nos va a permitir almacenar el fluido y ser enviado hacia el sistema. Bueno, profesor, vamos a reconocer los componentes que conforman la bomba de la excavadora. En este caso acá tenemos la bomba de piloto. Acá tenemos la bomba de ventilador que es controlado por un solenoide. Acá tenemos la válvula PRV que va a ser una válvula reductora de presión proporcional. Acá tenemos el filtro piloto. Tenemos para poder calibrar la presión piloto. Acá vamos a poder tensar o quitarle la tensión al resorte principal de la válvula de alivio. Acá tenemos la toma de presión de la salida de la bomba piloto. Acá tenemos un conducto donde vamos a poder realizar la extracción del aceite para un muestreo. Acá tenemos la salida de la presión de la bomba derecha y acá la salida de presión de la bomba izquierda, ¿no? Ya. En este caso, lo que va a hacer la bomba piloto es que va a succionar aceite del tanque, que está internamente, y va a ser enviado hacia la válvula de alivio principal, a este conjunto, ¿no? Luego ello se va a filtrar y lo va a dirigir, como se puede apreciar por las mangueras, hacia el banco de control de válvulas, donde se va a encargar de accionar a todos los spools, tanto del swing, boom, stick, bucket, etc., ¿no? Luego también esa presión piloto, como se puede apreciar, está ingresando por este punto y está dirigiéndose a la válvula PRV, que vendría a ser una válvula reductora de presión proporcional, ¿no? Esta válvula PRV se va a encargar de angular o desangular la bomba, ¿no? De acuerdo a la corriente que le llegue a este solenoide. Este vendría a ser el solenoide PRV, y en este caso, a mayor corriente que le llegue a este solenoide, va a haber un menor desplazamiento. Este solenoide va a entrar a funcionar cuando, por ejemplo, el operador realice el movimiento de un implemento y no haya aumentado la posición del dial. Esto quiere decir que está tratando de mover un implemento con bajas revoluciones del motor. Por lo tanto, el motor, para no sobrecargarse, usa esta medida de protección, que este solenoide se va a encargar de desangular la bomba, haciendo que el desplazamiento volumétrico baje y así el motor no se apague y pueda seguir encendido. En esta oportunidad, como se puede apreciar acá, tenemos el manifold piloto. En este punto, la presión piloto generada por la bomba va a llegar hacia este manifold, en el cual vamos a encontrar tres solenoides on-off. En este caso vendría a ser el primer solenoide, sería del bloqueo hidráulico principal. Luego tendremos el bloqueo hidráulico del swing de giro de la tornamesa. Y por último, el bloqueo hidráulico, no el bloqueo, sino vendría a ser la válvula de control de velocidad de los motores de traslación, ¿no? Que al ser magnetizado este solenoide, vamos a lograr que la velocidad de lo que está en tortuga cambie a liebre. En este solenoide, cuando se energiza, lo que vamos a lograr es que la presión piloto ingrese hacia la cámara de freno del motor del swing, haciendo que este se libere y podamos tener un giro total de 360 grados de la tornamesa. Y por último, este vendría a ser el solenoide de bloqueo principal, que al ser alimentado por corriente, se va a magnetizar y va a permitir que el paso del fluido piloto ingrese a esta válvula y la pilote, permitiendo que el fluido hidráulico pueda ingresar hacia los joysticks y el operador pueda tener un control total de los implementos. Ahora acá tenemos el acumulador piloto. Como se puede apreciar, está conectado directamente al manifold. Lo que va a hacer este acumulador es que cuando el equipo empiece a funcionar, la presión piloto va a ingresar hasta este acumulador y se va a almacenar la energía hidráulica. Va a hacer que se comprima el gas inerte que se encuentra acá adentro, generando que la presión hidráulica se almacene en este punto, ¿no? Y esto con el fin de que cuando el equipo se apague y el implemento se encuentre levantado, nosotros podamos aprovechar esta energía que está almacenada en este punto para poder realizar el movimiento de un implemento y hacer que la pluma o el bucket pueda sentarse sobre la superficie del suelo. Ya. Bueno, acá tenemos la válvula reductora de presión y de prioridad, que en este caso va a priorizar al boom antes que el swing. Como se puede apreciar, en estos conductos vamos a tener dos válvulas que son normalmente abiertas,
en lo cual lo que se va a encargar de esta válvula es de priorizar al sistema que se está utilizando, como ya he mencionado, el sistema del boom, ¿no? Si en caso nosotros estamos utilizando el boom, lo que va a hacer es que la misma presión del joystick piloto cierra la válvula que es normalmente abierta, entonces va a permitir que la máxima presión ingrese hacia el sistema que estamos utilizando, por lo tanto vamos a tener una mayor fuerza en el boom. Y de igual manera pasaría si en caso estamos utilizando el otro implemento que vendría a ser el swing. Por este punto tenemos aquí las válvulas de control del travel, que se van a encargar de permitir que el fluido piloto ingrese a la válvula de control principal de los implementos y podamos realizar la rotación de los motores hidráulicos ubicados en la parte posterior de la máquina. Bueno, ahora ya estamos en la cabina y vamos a proceder a reconocer los componentes, ¿no? En este caso acá vendríamos a tener el joystick, que en este caso vendría a ser el joystick derecho, que lo vamos a nombrar B. Con este joystick nosotros lo que vamos a hacer es, podemos mover el boom y el bucket. Para atrás, para el movimiento hacia atrás vamos a poder levantar la pluma, o sea el boom. Para hacia adelante vamos a poder bajar el boom. Y para hacia el lado izquierdo vamos a poder abrir o cerrar el bucket, ¿no? Tenemos dos movimientos laterales, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no? Y en este punto vamos a tener el joystick, que vendría a ser el joystick izquierdo, que vendría a ser el joystick S. Con este joystick nosotros vamos a poder controlar el stick y el giro, ¿no? Con esto podemos realizar el giro hacia la derecha, el giro hacia la izquierda, y con esto el movimiento hacia adelante podemos abrir el stick o cerrar el stick. Y por último vendríamos a tener acá los pedales del travel, ¿no? Que en este caso vendría a ser el travel derecho. Con esto vamos a poder controlar el motor de traslación derecho, y el travel izquierdo, que con esto vamos a poder controlar el travel izquierdo, ¿no? Como se puede apreciar, acá tenemos dos posiciones, que vendría a ser para avanzar, y para poder invertir el motor de giro tendría a ser para retroceder, ¿no? Y con este travel podemos hacer múltiples combinaciones. Por ejemplo, si en caso giramos solamente un travel, vamos a lograr que una oruga solamente va a girar. Si en caso presionamos los dos al mismo tiempo, vamos a lograr que ambas orugas giren. Y si en caso presionamos un travel hacia el frente y un travel hacia atrás, vamos a hacer que nuestro motor gire o rote en su propio eje. Y ya podemos tener múltiples combinaciones con el travel, ¿no? Por este punto tenemos acá el bloqueo del sistema hidráulico, que vendría a ser de los joysticks, ¿no? En este caso ahorita se encuentra activado, y ya cuando presionemos el switch ya se va a encontrar desactivado, y ya vamos a poder tener el control de los implementos. Y por último acá tenemos un monitor advisor, en el cual podemos realizar calibraciones, ya que este monitor es de tecnología avanzada, por lo tanto vamos a poder ingresar al panel del menú y vamos a poder realizar las calibraciones del ventilador, de los solenoides, etc. Además también vamos a poder ver las presiones de las bombas derecha, izquierda y las presiones piloto, ¿no? Y por último acá ya vendríamos a tener el dial, que en este caso vamos acá, como se puede apreciar, tenemos la marcha en tortuga y en liebre, y cuando nosotros vayamos aumentando las posiciones vamos a aumentar las RPM del motor para poder hacer que la bomba pueda girar a más revoluciones por minuto y nos permita realizar los movimientos de los implementos con una velocidad constante. En este punto vamos a encontrar el conjunto de válvulas Shuttle, que en este caso se van a comparar con lo que estamos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando el swing, la vía de la válvula comparadora va a bloquear al otro sistema que no estamos utilizando, y va a llegar a un switch de presión para poder decirle a la computadora que estamos activando un implemento y para que ésta pueda ser reconocida y con ello determinar el ángulo de las bombas. Ya, bueno, a continuación vamos a proceder a explicar lo que vendría a ser la válvula del solenoide de elevación pesada, ¿no? Lo que básicamente va a hacer este solenoide es que va a permitir que el fluido piloto ingrese hacia la válvula de control de implementos principal, especialmente pilotando a la válvula de alivio principal del sistema, ¿no? Haciendo que la presión del resorte más la presión piloto que le está ayudando va a hacer que las presiones dentro del banco, por ejemplo, puedan alcanzar una presión más elevada y con ello poder realizar izaje con el equipo, ¿no? Este solenoide va a ser activado mediante un switch por la cabina del operador, que vendría a ser el heavy lift,
logrando así poder izar un objeto más pesado con el equipo. Bueno, aquí tenemos los dos bancos de control de implementos principal. En este caso acá tenemos el banco derecho alimentado por la bomba derecha y el banco izquierdo alimentado por la bomba izquierda. Acá lo que les interesa es el sistema piloto, por lo tanto acá vamos a tener el solenoide de activación de desplazamiento recto. Este solenoide lo que nos va a permitir es que cuando nosotros estemos realizando el movimiento del travel, de los dos motores de traslación, siempre el travel tiende a realizar un movimiento hacia un lado, ¿no? Poco a poco, cuando estamos presionando, la máquina se va a desplazar hacia un costado. Por lo tanto, lo que nos va a permitir este solenoide es que va a lograr un desplazamiento recto de los dos motores. Por lo tanto, vamos a obtener que el desplazamiento de la máquina va a ser recto. Este solenoide se va a activar mediante la corriente que le envíe la SM cuando nosotros estemos desplazando la máquina y estemos moviendo un implemento. Esto quiere decir, para que este solenoide se magnetice, nosotros vamos a tener que realizar un movimiento hacia adelante o hacia atrás de los travel y un implemento tiene que estar en movimiento. Solamente de esta manera este solenoide se va a magnetizar y va a permitir esta acción ya mencionada.